Meditemos hoy en este tema titulado Vivir entre malvados. La motivación de este tema se da en algo que me ocurrió hace poco y a la oportunidad de moverse entre la gente le doy muchas gracias porque me da combustible, razones para mucha palabra que aquí se ha transmitido. Y esto lo digo porque hace unos días, no muchos, una persona se quejaba de un hombre muy malvado. Y conociendo a esa persona y conociendo a ese hombre muy malvado, no podía decir que estaba equivocado, porque sí, lamentablemente hay gente que son malvadas. Hay personas que por su fruto vos conoceréis y que hacen malas obras. Entonces me decía este quejoso que él y otras personas que lo rodeaban estaban muy molestos y tristes y cansados porque este señor maltrataba a su familia, a su pareja, era déspota y muchas cosas más. Entonces, claro, al entender eso también entendí la frustración, el cansancio y la repulsión que tenían por esta persona, por este hombre malvado. Y allí recordé algo, y es que ante todo lo que nosotros vivimos, siempre tenemos que tomar la postura correcta, y es la postura que Dios nos dice en su palabra que debemos tener. ¿Qué posición debo tener ante el malvado? ¿Qué posición debo tener ante la dificultad? ¿Qué posición debo tener ante la enfermedad? Por lo menos como en mi caso, que yo vivo una situación donde no he podido resolver mi salud y donde yo le doy gloria a Dios, porque de verdad yo no puedo decirle al Señor, yo solamente estoy bien contigo si tú me haces bien, y si no haces bien, entonces yo me enfrío, dudo, me molesto, te tengo esa cuenta pendiente. Porque debemos aprender ante todas las cosas y sobre todas las que nos ofenden, nos duelen, nos lastiman, que nos podrían desmotivar, de una vez decir cómo quieres que yo actúe. Y una de estas claves es, vuelvo y repito, vivir entre malvados. En el Salmo 73, y le pido que lo busquen, mientras tanto voy a adelantarles que vamos a hacer un examen de el malvado, pero sobre todo de nosotros mismos. Y el Salmo 73, muy conocido a nosotros, nos indica qué debemos hacer para vivir entre malvados. Dice el Salmo 73 a partir del versículo 2 lo siguiente, y miren qué interesante, aunque se habla de malvados, comienza a hablar el hombre de sí mismo, que no es el malvado. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. En estos primeros versículos vemos que él reconoce que los arrogantes son personas que aparentemente les va bien porque sí, no se enferman, no se afligen, no caen en pobreza, todo mundo como que les celebra sus cosas, hablan mucha maldad, hacen violencia, son altaneros, ponen su boca contra el cielo y su lengua se pasea la tierra y como que no pasa nada. Pero él reconoce que eso fue un error. En cuanto a mí, casi se le alzaron mis pies. Eso solamente a mí me tiene que llevar a algo. Yo no puedo tener envidia, molestia, ira contra los arrogantes. No puedo, porque eso es tropezarse, eso es resbalar, eso es hacerse daño delante de Dios. Y seguimos en la lectura, versículos del 12 al 18, lo siguiente. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamientos los harás caer. Esto me recuerda mucho cuando digo he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, en el ministerio que estaba desarrollando en la cárcel de Penonomé, porque muchas veces me tocaba ir con el sol bien fuerte a la 1 de la tarde, era que a mí me permitían entrar a esa cárcel cuando el sol está en la corona, en la cumbre del calor, y entonces recuerdo que para mí era a veces doloroso porque el sol a mí me hace mucho daño por la afección de mi piel, y yo veía que yo sufría lo que muchos privados de libertad no sufrían. Entonces yo lo veía tranquilo, jugando, felices, practicando deporte, y yo en mi condición de salud no podía hacerlo, ni siquiera puedo tomar sol realmente.
Entonces, claro, esos son los momentos donde uno dice, yo he sido azotado todo el día y eso que estoy tratando de hacer lo correcto, estoy buscando la justicia de Dios para ejercerla. Entonces, puedo caer en peligro y puedo vivir lo que dice el salmista a partir del versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aquí quiero volver a dar el preámbulo al tema. Yo estoy en peligro cuando veo estas situaciones que me parecen injustas. ¿Por qué a los malos le va bien y yo que estoy tratando de buscar la justicia de Dios y vivirla, no me va tan bien y sufro cosas que ellos no sufren? Porque olvido lo que aquí el salmista sí recuerda a partir del versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Ciertamente nuestra carne, nuestra salud, nuestra economía, nuestro hogar parece que está mal y que a los malvados le va mejor. Pero ahí es donde yo tengo que ver dónde está mi corazón. Donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Jesucristo, que es la roca de mi corazón, en el que yo me sustento, y Dios, que es mi porción para siempre. Porque esa parte nunca me será quitada, y por Dios, por creer en Él y por seguirlo, yo tengo una eternidad donde todas esas riquezas y toda esa bonanza de los impíos es nada comparando con lo que yo recibiré. Pero también aquí veo cómo los malos permiten que las cosas momentáneas, las pasajeras, las que no permanecerán por mucho tiempo, los alejen a ellos de una eternidad de plenitud. Y de hecho esto a mí me lleva a entender que muchas veces nosotros nos afligimos por el presente, porque no comprendemos todavía lo que nos espera en la eternidad. De hecho, en tiempos de adoración le he pedido perdón al Señor porque yo creo, en nombre mío y de todo el cristianismo del mundo, que todavía nosotros no terminamos de comprender dos cosas que no terminamos de entender: la eternidad que viene, pero también algo que ocurrió y que fue muy terrible en los cielos, doloroso en los cielos y en la tierra, que fue la crucifixión de Cristo. Por no comprender esas dos cosas, todavía no comprendemos cuál es la bendición de creer en Él y también cuál es la posición humilde que debemos tener ante nuestro Salvador en espera con gozo de lo que vendrá. En cuanto a los malvados, yo debo tener misericordia, porque dice el versículo 26, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Por qué yo debo tener misericordia del malvado? Porque él no ha entendido que acercarse a Dios es el bien. Y si no lo entiende, lo que le espera es terrible. Y entonces aquí viene la parte: ¿cómo vivir entre malvados? Con la actitud adecuada. Y para eso vamos a Mateo 5, el Sermón del Monte, y estas son líneas que ya hemos leído, pero que hoy son un buen examen para ver. Yo las he leído, pero las estoy aplicando. Vamos a ver si las estamos aplicando. En Mateo 5, a partir del versículo 44, hay instrucciones específicas de qué hacer cuando vivimos entre malvados. Y algo interesante: si nosotros vivimos conforme a la voluntad del Padre, cuando vivimos entre malvados, estamos poniendo en evidencia que somos hijos de Dios. Allí es que está la evidencia que somos hijos de Dios. Y para eso vamos a leer Mateo 5, 44 y 45, que nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí vemos a los malvados, los enemigos, los que maldicen, a los que aborrecen al ser humano, al prójimo, aborrecen a los demás. Aquí los malvados son los que ultrajan y persiguen, y que muchas veces nos ultrajan y persiguen directamente a nosotros. Pero a todos ellos hay que darle amor, palabras de bendición. Delante de ellos hay que poner nuestras buenas obras y orar mucho por ellos. ¿Para qué tengo que hacer eso? El versículo 45 es muy claro: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Para que seamos de verdad en nuestra conducta, evidentemente hijos de Dios, porque Dios, sobre todo los malvados, muestra su amor. Dios ama a los malvados, aunque muchos de ellos los maldicen, Él de una u otra manera los sigue bendiciendo, les hace bien,
Y el mismo Señor Jesús oró para que muchos creyeran. Oro por los discípulos, pero también por aquellos que han de creer por la palabra de mis discípulos. Y de tal manera Dios amó al mundo, que hizo una obra que es incuestionable. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué siguen haciendo los malvados? Maldad. ¿Qué debemos hacer nosotros? Responderle con maldad, no amándolos, no bendiciéndolos, no haciendo buenas obras delante de ellos y no orando. No, nosotros no podemos ser iguales que ellos porque somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Yo sé que humanamente hablando como que los malvados no se lo merecen, pero los malvados son los que menos reciben oración. Eso no manejo estadísticas, pero la lógica indica, y por los testimonios y por nuestra propia vida, que por los malvados es por quienes menos se ora, o más incorrectamente se ora, porque muchas veces oramos para que el Señor los castigue, para que derrame fuego ya destructor sobre ellos. Nuestras oraciones no tienen que ser para eso, es oraciones para bendecirlos, para pedir que se conviertan, para que su corazón se sensibilice, porque ciertamente no todos se van a arrepentir. Eso está bíblicamente establecido. Pero mientras tanto nosotros debemos vivir esperando, confiando y creyendo que haciendo la buena obra muchos serán salvos de la condenación. Ay, es que me cae mal, no me gusta, no soporto que esta persona sea salva. Entonces estoy mostrando la misma naturaleza de maldad, porque desear el mal es propio de los malvados. Entonces también los malvados son un buen examen para nuestro corazón. Hemos sido perfeccionados, estamos viviendo la justicia de Dios, somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Claro que no todos los malvados se van a arrepentir. Por eso no podemos caer en frustración, porque nos frustramos, porque decimos que yo oro por los malvados y yo he visto algunos que se murieron siendo malos. Recuerden Apocalipsis 21:8, donde se nos dice que muchos van a ir al lago de fuego, y en esa cola para el lago de fuego vamos a ver a quiénes en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, aquí vemos las diferentes ocupaciones de los malvados. Muchos van a perecer. Nosotros no estamos para verlos a ellos perecer, sino para luchar por ellos, y que en nuestro corazón esté la confianza y hasta la honra de que somos hijos de nuestro Padre, cuando en lugar de estar deseando el mal de ellos o sufriendo el mal de ellos, resbalando así nuestros pies, nosotros luchemos dignamente, porque Dios nos ha puesto delante de esos malvados para que nosotros los amemos, los bendigamos, le hagamos buenas obras y oremos por ellos. Dios nos ha puesto delante de ellos cuando bien pudiéramos nunca haberlos conocido, y nos ha puesto delante de ellos para que seamos hijos de nuestro Padre, para que hagamos la buena obra y con eso nuestro corazón se limpie de esa maldad. Porque orar de esta manera por los enemigos a nosotros nos va sanando también del rencor, de la maldad. Nosotros vivimos una cultura de la venganza, del desquite. Por eso siempre yo les digo, por eso son tan populares esas películas donde vino el hombre y se vengó de los asesinos de su esposa y de sus hijas. Eso le suena a ¿cuántas películas? A 1.000.000. Donde me mataron a mi esposa en una explosión y me mataron a mis hijos. Entonces soy feliz porque vino el hombre y acabó con la mafia serbia, la mafia ucraniana, la mafia japonesa, la mafia colombiana, la mafia donde quiera, y prevaleció la justicia. Entonces no me alegro en que los malos se arrepintieron, sino en que fueron destruidos. Eso es para el ciudadano común, no para nosotros. Para nosotros no está en celebrar esa destrucción, porque no queremos que mucha gente vaya al lago de fuego, sino que tenemos que querer lo mismo que Dios, que todos sean salvos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tema, donde tú nos quieres limpiar nuestro corazón, porque hemos sido enseñados que debemos odiar, que debemos alegrarnos en la destrucción de los malvados. Y tú dices que no, que eso no es la marca de los hijos de Dios. Para los hijos de Satanás está la alegría de la destrucción del malvado. Pero nosotros no somos hijos de Satanás. Nuestro Padre no es el diablo. Somos hijos de Dios y debemos tener el mismo sentir de Dios, la misma misericordia, el mismo amor. Por eso perdónanos, Señor, por todas esas veces que hemos deseado el mal, la destrucción, hemos maldecido a quienes nos maldicen, hemos aborrecido a quienes nos aborrecen. Perdónanos y enséñanos cada vez que tengamos esa debilidad, enséñanos que estamos mal. Y cámbianos el lenguaje, que no sea más crítica entre nosotros y los malvados, sino más oraciones a ti, Padre, porque tú nos los pides,
Y con eso tú nos dices, así me demuestran que son hijos míos. No porque tienen una Biblia en la casa o bajo el brazo, sino porque tienen la palabra en su corazón. La palabra de paz, reconciliación, porque somos también embajadores de reconciliación del mundo con Dios, para que el mundo se reconcilie con Dios y dejen la maldad. Por eso, gracias por este tema y que recordemos cada vez que conocemos a un malvado, el Señor quiere que le demostremos al mundo, a Él sobre todas las cosas, aunque el mundo no lo comprenda, no se dé cuenta, le demostremos a Dios y a muchos que entenderán que somos hijos de Dios, amando a nuestros enemigos, bendiciéndolos aunque nos maldigan, haciendo bien delante de ellos de los que nos aborrecen y orando por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Así nosotros sabemos vivir entre malvados. Muchas gracias por este tema en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.